Muy bien. Listo, ahora sí estamos grabando. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del mes de abril, que nos trae hoy como intención, ya vieron en el mensajito donde sea que lo hayan recibido, cómo vivir nuestra vida sin ese afán de querer terminar algo. Como bien saben, ellos nos conectan, esperen, yo lo pongo acá más grandecito para que quede bien. Muy bien. Como bien saben ustedes, ellos nos van guiando de cuál es la mejor intención acorde a la vibración, como hemos entendido, del colectivo. Es decir, que de alguna manera, sea en mayor medida o en menor medida que lo identifique cada uno, nos están em, diciendo que hay esa sensación en el colectivo de querer como que ya estuvo bueno de esto. Y de esto puede ser de la pandemia, puede ser del lugar donde vives, puede ser del trabajo en el que estás, puede ser de la pareja con la que estás, de infinidad de maneras, pero que se suma al colectivo con una energía, digamos que fuerte o más perceptible, por decirlo de alguna manera. En las últimas sesiones, los que han participado consistentemente en las sesiones, saben que les comparto ahora al inicio un poco el contexto de la sesión, es decir, lo que recibimos en la sesión de preguntas y respuestas, em, para poder saber cuál era la intención. Los que no están, yo creo que lo que pasa es que no se ha conectado, pero va a quedar igual acá grabado. Sé que hay una persona, que es tu amiga Gloria, que no ha participado en estas sesiones, entonces voy a hacer solamente una pequeña aclaración, y es que las sesiones de preguntas y respuestas son unas sesiones que iniciaron hace como unos 2 años, más o menos. Y empezaron porque una amiga me dijo, venga usted, yo creo que puede preguntar a estos seres y ellos le contestan. Y no, tampoco, una cosa son las sesiones y las canalizaciones así. Y regresamos con Alejandra de un taller que hicimos en Cali y de regreso, pues efectivamente yo le dije, ¿qué tal que sí sea verdad? Preguntemos algo, pregúntame algo a ver si yo recibo respuesta. Y efectivamente ella preguntó algo sobre la retroalimentación del taller y ocurrió, recibí esa respuesta y yo la escribí. Digamos que decía antes yo que no podía hablar porque me iba a desconectar. Entonces de allí empezamos a recibir una guía mucho más directa, no solamente los mensajes que recibimos en las sesiones, sino una guía mucho más contundente o más clara para nosotros en este plano. Y a principios de este año em, empezó a ocurrir que empecé a hablar en estas sesiones. Entonces, cuando hago las sesiones de preguntas y respuestas, ahora ya hablo. Esto es como una... em, bueno, Gloria, aquí está Luz. Gracias. Empezamos a tener como una conversación con ellos. Empezamos porque, pues, Alejandra es quien pregunta, que tiene, realmente reconozco la sabiduría que tiene para preguntar. Mm, y pues yo presencio, es decir, yo no me aíslo en el momento de la canalización. Entonces esto se ha vuelto un espacio muy valioso, donde nos dan una guía y podemos tener más claridad cuando dicen, no, pero ¿cómo así? Ay, sí, es que esto tan trascendental, pero bueno, acá ¿cómo es? ¿Cómo es acá en este plano? Porque es que es muy fácil decir, no, tú fluye con todo lo que está así, pero venga y fluye acá con, sí, como cuando está uno muy, con muchísimas cosas y como muchos problemas en nuestro concepto, problemas o cosas que te abruman, a ver cómo sales de ahí. Ya no se vuelve tan sencillo, es muy bonito de palabra, pero ya en la práctica no está tan cerca. Entonces, para poner este contexto, que esas sesiones de preguntas y respuestas son de altísimo valor y son las que nos han permitido ir compartiendo con ustedes los diferentes espacios, estas sesiones, porque la intención nos la dan ellos en un contexto, y todo el grupo de AGE, que a los 8 días nos sentamos a desglosar esa información, a entender qué es lo que nos están diciendo y cómo realmente lo podemos aplicar a nuestro diario vivir, y los otros encuentros, los rituales, bueno, todo lo que hemos abierto de espacio. Entonces, eso que lo tengan en cuenta. Por eso, les quiero leer esta parte de la canalización que ocurrió esta semana, cuando pedimos guía de, bueno, qué es lo más apropiado. De hecho, hablábamos con Alejandra y decíamos, pero pues es que no hay como un tema que identifiquemos con claridad que puede estar en el colectivo, porque antes de preguntar era como lo que uno percibía como, no, es que estamos todos como con miedo, pues evidentemente cuando empezó hace un año la pandemia, no, el miedo colectivo, cosas que son como evidentes, pero ahorita como que, ay, no sé,
como cansancio alguno, no, no sé, no sé. Y lo que nos dijeron fue lo siguiente: recuerden tomar estos mensajes, les recomiendo que vuelvan a escuchar, esto después ustedes recibirán la grabación de esto, y los mensajes escríbanlos, interprétenlos ustedes mismos. Acá María Paula da unas pequeñas interpretaciones, pero esta información es de todos, entonces háganla de ustedes escribiéndola. Ellos nos dicen que al escribirla ocurre como un proceso de integración. Nos dicen lo siguiente, nos dicen: la comprensión de los ciclos, de la existencia de los ciclos, les permite transitar con mayor fluidez en armonía con aquello que les contiene. Ellos nos han hablado hace un tiempo del ritmo, de lo que han usado, que ellos nos dan diferentes, nos han venido trayendo presente conceptos distintos o conceptos que tenemos desde una perspectiva y como que nos invitan a tomar una perspectiva nueva. Entonces ellos, la palabra que habían venido usando es el ritmo, como que hay que mantenerse uno en un ritmo y es favorable mantenerse en un ritmo. Acá nos llevan la atención a los ciclos que tienen alguna relación, pero digamos nos están hablando de los ciclos, que es una forma para estar como en armonía, ¿no? Como saber que hay unos ciclos y podernos montar en esos ciclos. Luego nos dicen: muchos quieren o desean finalizar el ciclo que transita la humanidad en este momento, porque han percibido turbulencia, porque han percibido desacomodo de alguna manera, porque han tenido que ajustarse a nuevas maneras y muchos sienten que están en proceso de finalizar este ciclo de cambio. Yo lo pongo en términos de la pandemia, pues digamos que es como que, ay, como que ya pasó lo más fuerte o ya pasó el tiempo más estresante o más, como lo quieras ver, y como que ya, ay, que ya se acabe, como que ya, que una vacuna, que no, que ya la gente puede salir más, o acá en Colombia sale y volvemos y nos estamos otra vez en cuarentena, pero digamos que es como que ya uno siente que ya hemos avanzado, porque ya llevamos como humanidad un año con este tema, entonces la gente se va como acostumbrando también al tema. Probablemente no es como al principio que en dónde está, no, vas como incorporando esa nueva realidad a tu experiencia. Y como les decía, eso es para la pandemia, pero puede ser para cualquier cosa de tu vida. Sí, yo les digo, puede ser que yo esté en un trabajo que ya no más, o estoy, como estoy ahora trabajando en la casa, y entonces tengo hijos, y entonces es es abrumante poder, o abrumador, perdón, es abrumador poder tener como toda esta acontecer todos los días con tantas cosas, como que ya no quiero más. Ellos nos dicen: pero cuando estás en una frecuencia del ciclo distinta a la que realmente lleva el ciclo, es decir, como si estuvieras desfasado del ciclo que realmente está transitando, en este caso, yo estoy leyendo algo, no pasa, perdón. Pero cuando estás en una frecuencia del ciclo distinta a la que realmente lleva el ciclo, es decir, como si estuvieras desfasado del ciclo que realmente está transitando, eh, en este caso la tierra que les contiene, se podrá sentir desarmonía, se podrá sentir desbalance. Esto es porque ellos nos dicen, no sé por qué si me salté ese pedacito en la lectura, pero ellos nos dicen que es estar en los ciclos de qué. Dice, en algo más grande que tú, ¿sí? Entonces pongamos el ejemplo: si yo estoy trabajando para una compañía y resulta que esta compañía va a un ritmo y yo voy a otro ritmo porque yo quiero hacerlo más despacio, pues ya yo no estoy en sintonía con la compañía. O al contrario, si yo quiero ir más rápido y todos los procesos de la compañía van despacio y yo quiero ir más rápido, no, no casa, no casa. Por poner un ejemplo práctico de esto. Ellos nos dicen que lo que podemos percibir todos, absolutamente todos los seres humanos en el planeta como algo más grande que nosotros es el planeta Tierra, la madre Tierra. Entonces, es como si yo no pudiera conectarme con ese ciclo que está transitando la Tierra, y por eso puedo ver como esa desarmonía, porque como que no me conecto con eso. Luego dice: algunos podrán sentir rabia. Esperen un segundito. Em, algunos podrán sentir rabia, por ejemplo, por ese como como que ni siquiera sabes qué es. Ellos nos dicen que es porque no está sintonizado con el ciclo. Pero una buena manera para transitarlo es acoplándose al ciclo como ocurre, no como quieras que ocurra.
Y esto es clave porque a veces nosotros, desde ese patrón que tenemos tan grande eh, ¿cómo se llama? De control, pues estamos allí. O sea, estamos, mejor dicho, es que yo quiero que ocurra de tal manera. Ahí nos están ayudando a hacer una maestría en el grupo de AGE. En la sesión de la vez pasada nos llevaba mucho la atención, es cómo te puedes sintonizar, como lo que tú planees, ¿no? O sea, aprovecha la sensación de la planeación para despertar el entusiasmo en ti, pero no porque va a pasar lo que tú estás planeando. Entonces igual es como que no es que yo quiera que ocurra, no, es que ya se tiene que acabar esto, entonces yo estoy esperando ya sí las vacunas y entonces voy a cuadrar mi viaje para tal fecha y ya sí. Eso ni sabemos. Entonces como que ampliar un poco la perspectiva para poder sintonizar con ese ciclo de la madre tierra, en este caso que nos ponen ellos el ejemplo. Dice, cuando hay algo más grande que te contiene, debes ajustarte al ciclo, al ritmo que lleva eso que te contiene, que es lo que les vengo explicando. Y luego nos dicen, a veces tienen afán o premura porque algo finalice o cambie y se enfocan en eso que quieren que cambie y olvidan el tránsito que están haciendo y todo lo que les trae la conciencia de ese tránsito. Entonces uno está en qué? En que cambie, ya va a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar. O tienes, eh, por ejemplo, ahora que veo a Clara y traigo presente como más o menos lo que ella, lo que yo imagino que ella debe ser con sus clientes. Está con un cliente bien harto, por ejemplo, y está uno ahí que quiere que se acabe eso porque, ay, se está una quejadera el cliente y como que uno ya quiere, fíjense que lo puede uno llevar a cosas muy, muy prácticas, ¿no? Y como que uno ya quiere que esa visita se acabe, que el personaje ya no se queje más, que ya podamos fluir con el proceso de lo que sea que se está negociando. Y, y uno está es pendiente en qué momento ya finaliza o ya se concluye o ya se concreta el negocio, si es el caso de un negocio. Y olvidamos el paso, el pedacito, el momento, el instante que nos trae, porque no sabemos si sí se va a concretar, si sí se va a acabar, o sea, tantas cosas que pueden pasar en el interín y se nos olvida llevar la atención justo a lo que estamos transitando. Y por eso nos dijeron la mejor intención que le pueden poner a la sesión es esa, cómo vivir nuestra vida sin ese afán de querer terminar algo, o sea, como que no estemos en el afán. Luego nos hacen una aclaración al respecto y nos dicen, porque Alejandra preguntaba, pero bueno, es que a veces pareciera que no es tan armonioso así yo esté en el ciclo. Y si lo traemos como ejemplo el tema de la pandemia, pues puede que como que así como armonioso el ciclo de la Tierra. Les dice que es como un poco contradictorio yo decir estoy en un ciclo y sí, me monto en el ciclo y sí, entonces nos estamos recogiendo y tal, pero no siento como esa armonía en el colectivo. Ellos nos dicen, no se ve la armonía porque no se aprecia lo que se transita, se señala, se juzga y se le etiqueta como negativo. Esta situación o cualquiera que te lleve a cambiar de planes no se percibe como armónica. O sea, es natural como que nosotros, como no ocurrió como queremos o como planeamos, ahí ya uno ve, uno lo señala como desarmonía, normalmente. Sin embargo, el proceso de sintonización es constante y entre mayor disposición tengan para sintonizarse en ese cambio constante, podrán expandir su esencia de manera consciente entregando todo lo que son. Es decir, es como que a las buenas o a las malas, en otro ejemplo que nos ponían allí, es como que igual va a ocurrir esa sintonización. Al ciclo hay que ajustarse, no puedes estar desfasado del ciclo. Si retomo el ejemplo de la compañía y yo me quedo atrás porque va a un ritmo la compañía y yo más lento, pues me echan. Porque no estoy cumpliendo con mis labores en los tiempos que se estipula o porque entonces no estoy en qué sé yo, en el estrés, por ejemplo, o la presión que tiene la compañía y se crea una cultura como de estrés. Si uno está muy tranquilo, es como, ¿este por qué está como tan tranquilo? Sí, como que se empieza a señalar, como que entonces hay algo que se organiza, o tú te ajustas a a la cultura de la compañía, o simplemente no estás allí. Igual pasa con una pareja, con los amigos. Em, y nos olvidamos de, como esa sintonización existe, sea que la hagamos consciente o no, ellos siempre nos dicen, cuando la hacemos consciente, pues ahí es cuando podemos apreciar esa armonía. Eh, y la última parte de la canalización que tiene que ver con esto dice así, dice, porque comprenden que hay ciclos que son
una y otra vez la oportunidad para experimentar diferentes matices de la divinidad en su propia experiencia de vida. Y obviamente esto pues es un concepto trascendental donde nos dice pues cada vez que yo estoy experimentando algo, en vez de estarlo juzgando y poniéndole una etiqueta que, no, que me hace reforzar el no es tan chévere, el quiero que se acabe, nos dicen es si yo puedo conectarme con que todos estos ciclos es Dios manifestándose o la divinidad o la totalidad manifestándose de diferentes maneras y ponerme esas gafas para ver a través de esos lentes en donde es la expresión de la divinidad, así sea una catástrofe natural, por ejemplo, o así sea todo esto de la pandemia. eh, Tengo la capacidad, eso es lo que nos dicen ellos, tenemos la capacidad para verlo desde ese lugar, que son ciclos y que me puedo montar en esos ciclos para poderlo apreciar. Dice, algunos, después de los meses que han pasado, refiriéndose un poco como a la pandemia, dice, siguen señalando este periodo como terrible, o como devastador, como triste, como oscuro, tal vez porque han perdido el contacto con en el plano físico con familiares que han trascendido, tal vez porque no han podido mantener el contacto directo con otras personas como antes. Pues infinidad de maneras, ¿no? Que uno diga, no, es que pues ha sido tremendo. Dice, pero otros, y no tan pocos como creyeran, es decir, que hay una energía en contrapeso de esa que nos acaban de decir, que no es tan pequeñita como lo podríamos imaginar, que han aprovechado para reconocer el regalo que están transitando. Es decir, fíjese con el paso del tiempo en lo que he escuchado a algunas personas. Dicen, ay, yo no quisiera volver a la oficina, yo prefiero seguir trabajando en la casa y valoran algo que antes no obtenían. Un amigo de la universidad, por ahí en una charla decía, es que mi hijo, él tiene un niño bien pequeñito, dice, he podido ver crecer a mi hijo. Antes yo salía en la mañana antes de que él se despertara y llegaba cuando ya estaba dormido. Y así era todos los días. Entonces, en ese tipo de casos, o de diferentes maneras donde eh, podemos apreciar lo que nos regala ese silencio interior por estar tal vez un poco más aislados o tener, bueno, como cada uno lo quiera apreciar, dependiendo la experiencia que tenga. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces sí podemos agarrarnos, porque si hay un colectivo, si hay un grupo de personas que más fácil se conectan con eso, que pues sí, me ha dejado algo, pues es más fácil que nos conectemos allí. Y ya nos dicen para finalizar, dice, entre más conciencia se haga del regalo que transitan, más se podrá irradiar esto al colectivo, en algún momento logrando una sintonización consciente, armoniosa desde el concepto racional. Es decir, si poco a poco yo puedo conectarme con que el regalo de lo que sea que está pasando, ay, es que estoy aburrida, tengo la oportunidad y quiero traer presente algo que nos decía Clara ayer sobre el agradecimiento, porque es como poder agradecer, que es lo que dicen acá. Eh, el regalo, cuando tú recibes un regalo, uno se siente agradecido, normalmente. Entonces, poder encontrar esa manera de agradecer lo que sea que estamos transitando y saber que poco a poco, si yo una y otra vez busco, bueno, ¿por dónde? ¿Qué le puedo agradecer a esto? Siempre, una y otra vez, más fácil, y además si hago conciencia que lo estoy radiando hacia afuera, pues puedo empezar con el círculo más cercano mío. ¿Cómo comparto yo esa gratitud? ¿Cómo la comparto? ¿Cómo la comparto? Más esa gratitud, lo que ellos nos dicen, apreciar ese tránsito, apreciar ese tránsito. Y vamos irradiando. Entonces, si yo estoy en mi casa y estoy de pelea con lo que está pasando, y me empieza a chocar todo lo que está pasando, ¿no? Es que me dijo, es que no hace caso, es que mire, y yo con el trabajo, y pues eso mismo, o sea, tranquilo que eso así todo se va sintonizando y vuelve, y como que alimenta y alimenta, y ya sabemos que eso ocurre. Ocurre así porque estamos en esa sintonía, entonces vamos vibrando eso. Ya que están ustedes en este deseo de recibir una guía de arriba y que estamos caminando de forma consciente nuestro camino, seamos como responsables, en el mejor sentido, como conscientes que sí tenemos un impacto en nuestro entorno. Entonces lo hacemos obviamente por nosotros, porque eso es lo más relevante. Yo lo hago por mí. ¿Qué impacto en el entorno? Maravilloso, pero que yo lo haga por mí, pero con esa conciencia que en la medida en que yo puedo estar en un momento y saber que hay algo que es un regalo que estoy recibiendo, es un regalo que estoy recibiendo una y otra vez,
Mi entorno es más fácil que lo pueda percibir de igual manera, o si no de igual, por lo menos con otros ojos, y no la queja, la etiqueta, lo terrible, el afán de... Eso es. Bueno, eso es lo que les quería compartir del contexto de la sesión para hoy. Vamos a ver qué nos dicen y qué nos regalan. Em, ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer antes de que empecemos? Todos en silencio. Muy bien. Eh, Me parece maravilloso que podamos ahora compartir así estas sesiones. Antes no hablábamos nada de ningún mensaje al inicio. Acá nos podemos poner en un contexto de gran valor para que pues lo podamos después, lo que les digo, vuelvan y lo escuchen. Vamos a parar acá la grabación.